Lo que hoy vamos a exponer es algo que tiene que ver con lo que ocurrió en el mes de abril de 2024. Y sin embargo, hay mucha desinformación, o quizá cuando uno les menciona lo que ocurrió el 5 de abril de 2024, sí venga entonces esa memoria a saber lo que ocurrió, a recordar lo que ocurrió en la Embajada de México en el Ecuador. Este suceso de verdad inexplicable, que no había ocurrido en toda América Latina ni en los peores gobiernos fascistas de Pinochet, de Stroessner, en Sudamérica, ocurrió en el Ecuador y fue causa de una respuesta del gobierno mexicano contra esta decisión de violentar nuestra embajada y sacar por la fuerza a un asilado político muy importante para el pueblo ecuatoriano, un hombre que tenía una conducta como vicepresidente de la República cuando el presidente Correa gobernaba este país. Este asilado político, precisamente, lo debemos recordar, Jorge David Glass Espinel, él se aceptó como asilado político por el gobierno mexicano debido a los antecedentes que se tenían de su persecución. Y ya estando en la embajada, ya teniendo este asilo político, llegó la fuerza pública, el ejército y la policía a invadir territorio mexicano, porque ustedes saben que la Embajada de México es territorio mexicano, y con lujo de violencia, inclusive golpeando a nuestro embajador, fue sacado de la embajada a golpes y llevado a prisión. A partir del 5 de abril, él ha estado en la cárcel, sometido a torturas, a tratos inhumanos, y él ha ido deteriorando su salud. Ha protestado por esta situación. El gobierno de México en el mes de junio pidió a través de la Embajada de Suiza en Quito un salvoconducto para que pudiera salir del país y volver nuevamente a una actividad normal de cualquier ser humano que fue funcionario público, pero que al terminar su función, pues simplemente se retiraba. Pero esto que se hizo en la Embajada de México en Quito realmente no tenía ninguna razón, y el propio presidente Daniel Noboa declaró que solamente era para aumentar su rating para una campaña electoral. Esto es inhumano, esto es irracional en América Latina, y sin embargo, nuestro asilado político sigue en la cárcel, está en huelga de hambre, su salud está deteriorada, y bueno, conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue el día de ayer, nosotros estamos solicitando, exigiendo al gobierno de Daniel Noboa que le acepte ese salvoconducto que México ha pedido para traerlo a nuestro país o al país que él decidiera. Voy a darle la palabra a uno de los compañeros que me acompañan, profesores del Instituto Politécnico Nacional. Ellos han encabezado la campaña por la liberación de Jorge Glass, y le doy la palabra al profesor Humberto Brizuela. Gracias, profesor. Buenas
días todavía. Venimos aquí en representación del Comité Internacional por la Liberación de Jorge Glass. Esta es la segunda acción internacional. La primera fue el 12 de septiembre y ahora, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, aquí en nuestro país el 11, se desarrollaron acciones en diversas ciudades. Participan compañeros y compañeras legisladoras del Ecuador y otros dirigentes de ese país, de Brasil, de España, de México, de Chile, de Venezuela, etcétera. Y esta campaña, como su nombre lo indica, está encaminada a exigir la libertad de Jorge Glass. Las demandas que se plantearon en estas visitas a las embajadas en diferentes países dirigidas al gobierno de Daniel Noboa, que se garantice la vida e integridad personal de Jorge Glass, que de acuerdo con el derecho internacional se le otorgue de inmediato el salvoconducto solicitado por México a través de la Embajada de Suiza en Quito, como ya lo refería la diputada Magdalena, que Jorge Glass recupere de inmediato su libertad irrestricta, que los responsables de estas violaciones al derecho internacional sean investigados y procesados. Quiero hacer énfasis de que en esta campaña hemos puesto de relieve que se continúa el uso del Poder Judicial como un arma de guerra, digamos, contra los gobiernos progresistas, y que detrás de esto está la mano del imperio de Estados Unidos, que con estas acciones trata de intimidar a los pueblos de manera general, podemos decir, acusando o llevando o urdiendo este tipo de juicios que no han tenido ninguna prueba que pueda condenar al señor Jorge Glass. Entonces esto lo inscribimos en esas acciones que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Perú, contra el gobierno legalmente constituido de Pedro Castillo, y que ahora en esta forma también se ataca a lo que fue el gobierno de Rafael Correa y a lo que busca establecer su organización política en el terreno electoral allá en Ecuador. Entonces, reiteramos nuestra demanda, apoyamos todas las acciones que vayan en el sentido de la liberación de el señor Jorge Glass, y con ello también pues estamos expresando nuestra oposición a los dictados, a las acciones del gobierno norteamericano contra este tipo de gobierno y en el fondo contra los pueblos. Ese es el mensaje que transmitimos de parte del Comité Internacional por la Liberación de Jorge Glass, y en particular por la redacción del periódico El Trabajo, que es el órgano de expresión de la sección mexicana de la Cuarta Internacional. Gracias. Sí, como todos ustedes escuchan, es un movimiento internacional contra estas injusticias que ocurren en el mundo, y en este momento es nuestro país también el que está afectado. Ustedes saben que la embajada fue cerrada, que se rompieron relaciones diplomáticas con el Ecuador, que es a través de otros países como Suiza en que se ha pedido el salvoconducto, y sin embargo el gobierno del presidente Daniel Noboa sigue en esta actitud de prepotencia realmente, porque no hay razones. Por ahí se menciona que si hay una línea de conducta para que no llegue las fuerzas de izquierda a los gobiernos latinoamericanos, y esto es una forma de, por un lado, anular la participación de Correa, como ustedes saben, y por otro lado, que un hombre tan prestigiado como Jorge Glass pudiera tener alguna influencia política. Pero servirse de los métodos más inhumanos, servirse de la tortura, servirse de el amedrentamiento a partir de acosar a la familia,
e inclusive que él tenga que tomar una medida tan drástica como estar en huelga de hambre para que de alguna manera sea visible su causa de libertad, su causa de que se respeten los derechos humanos en todo el Ecuador, pero también es un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Nosotros aquí en México estamos atravesando por un momento muy, digamos, observado por los pueblos, porque con la Cuarta Transformación ustedes saben que en este momento se están votando las leyes secundarias del Poder Judicial. Precisamente es a través del Poder Judicial en que se han derrocado gobiernos, en que se han encarcelado a expresidentas y presidentes, y que esta forma de utilizar al Poder Judicial ha sido una manera aparentemente legaloide, pero que va contra todos los principios de ética en cuanto a la democracia. Y bueno, el que haya un movimiento en México quiere decir que hay una gran sensibilidad de las mexicanas y de los mexicanos por estas causas. El día de ayer, en el Pleno de la Cámara, se hizo un pronunciamiento sobre el tema. ¿Por qué? Porque las diputadas y diputados están conscientes de lo que ocurre en otros países del mundo, y entre más información se tenga, más podemos defender también la democracia en México. Yo quisiera pedirle a mi compañero, el diputado Francisco, que nos dijera un mensaje. Muchas gracias, diputada. Los maestros, muchas gracias por esta causa que hoy la hacen suya. Por supuesto que en todo momento estamos condenando y condenamos de manera reiterativa la invasión que se dio a una de las embajadas de México, que en términos prácticos es la invasión a suelo mexicano. Y hoy por eso estamos aquí acompañando a la diputada, a los maestros que encausan esta lucha, y esperemos que pronto tenga respuesta este movimiento que hoy aquí se está dando, al igual que en muchas partes de otros países, que se está dando aquí en México. Muchas gracias. Bueno, y en las universidades del país también se estudia todo este fenómeno de los movimientos de la derecha y de la izquierda para poder controlar toda nuestra región. América Latina es un continente de verdad nuevo y sorpresivo para Europa, como un continente que tiene estas formas, inclusive que las monarquías todavía gobiernen en algunos de los territorios europeos, y cosa que a los latinoamericanos nos parece totalmente absurdo. Y en estas causas de que cada vez haya más participación social, en que los gobiernos realmente trabajen como debe ser en beneficio de los pueblos y no en beneficio propio y de sus grupos, es que se da esta lucha en el mundo. Nosotros como diputados y diputadas estamos observando lo que ocurre en África, en Medio Oriente, en lo que ocurre también en el territorio tan querido de nuestra América. Sabemos cómo Cristina Kirchner es sometida por el Poder Judicial, lo que pasó en Brasil con Lula y con la presidenta de Brasil, que también, Dilma Rousseff, que también fue encarcelada, y en el Perú con el presidente que también fue derrocado a partir de elementos judiciales nada éticos. Y por eso los diputados y las diputadas estamos pendientes del mundo, porque queremos saber qué pasa, y somos ahora, México es un ejemplo de lo que podría ocurrir cuando llegan gobiernos honestos, cuando llegan gobiernos que lo que quieren es el bien del pueblo, y los ataques de la derecha también han venido por este Poder Judicial que quiere castigar a todos los que pensamos de una manera diferente a lo que el neoliberalismo consideraba como el desarrollo. Pues muchísimas gracias a
a los medios que nos escuchan, creo que si hablamos del Día Internacional de los Derechos Humanos, tiene que ser con causas claras, objetivas, no hablar en el abstracto de los derechos humanos, hablar en lo concreto de el atentado a los derechos humanos a hombres y mujeres como Jorge Glass, que está encarcelado de manera injusta y siendo torturado, y llevándolo a estos extremos de las huelgas de hambre en donde corre peligro su vida. Y esperamos que pronto se dé este salvoconducto y pronto esté en libertad para recuperar todo lo que ha perdido en este casi un año. Esto, recuerden, sucedió el 5 de abril. No ha pasado un año y parece que la memoria se quiere borrar y no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias.